Entonces vamos a comenzar hoy un poquito más rápido con la 11ª clase, o 11ª clase, así parece decir la Real Academia Española, que se dice 11ª clase, sobre el estudio que estamos llevando del Éxodo. Veníamos hablando en las clases pasadas acerca de las protestas que el pueblo va teniendo entre que sale de Egipto y que llega al Sinaí. Son etapas, porque pudiéramos decir que desde que salen de Egipto hasta que llegan a Sinaí pasan pocos meses, 2 o 3 meses. Desde que están en Sinaí hasta que llegan a la puerta de la tierra prometida, o sea, a la frontera con Canaán, pasan 2 años más. No, año y medio. Porque ellos se quedan muchísimo tiempo allí en Sinaí. Ellos acampan en Sinaí. Entonces tenemos la primera etapa desde Egipto hasta que acampan en Sinaí. Luego en Sinaí se quedan como un año, o un año y algo, un año y unos meses. Porque ellos allí es cuando construyen el tabernáculo, cuando construyen el arca, todo ese tiempo, las tablas de la ley, todo ese tiempo sucede allí, acampando en la ladera, en la base del monte Sinaí. Luego invierten 3 meses más o 2 meses más en trasladarse desde el monte Sinaí hasta la frontera de la tierra de Canaán. En la frontera de la tierra de Canaán, ya lo vamos a estudiar más adelante, fue cuando Moisés envía a los famosos 12 espías. Estaban en la frontera, ya estaba la tierra de Canaán, estaba ahí enfrente. Hacía 2 años que habían salido de Egipto, nada más. Y ya estaban listos a cruzar, pero cometen el error de enviar los 12 espías, de los cuales 10 vienen diciendo no podemos cruzar. 2, Josué y Caleb, son los únicos que dicen, es verdad, del otro lado hay gigantes, pero crucemos porque Dios está con nosotros. Pero lógico, eran la minoría y el pueblo decide, en realidad el pueblo no es que decide no cruzar, pero tiene miedo. En ese momento Dios se enoja por esa falta de confianza del pueblo y les dice, no van a entrar a la tierra de Canaán hasta que toda esta generación que nació en Egipto se muera en el desierto. O sea, no es que el Señor dice, los mato a todos, no. Dice, bueno, ok, quédense en el desierto el tiempo que necesiten hasta aprender que yo los voy a proteger en la tierra donde los estoy mandando. Entonces ahí viene los 40 años en el desierto. Los 40 años se suman con los 38 que andan dando vuelta, acampando en el desierto, sin entrar a la tierra de Canaán, más los 2, desde que salen de Egipto, llegan a Sinaí y salen de Sinaí. Espero haber aclarado. O sea, se habla de 40 años, pero los 40 años empiezan a contar cuando ellos, no empiezan a contar cuando ellos se equivocan. A partir de ahí son 38, más los otros 2 fueron 40. Y 40 es una generación. Una generación bíblica son 40 años. Cuando Dios dice, toda esta generación no confía en mí y por eso no puede entrar con esta mente de esclavo a la tierra prometida, por eso son 40 años, porque dice esta generación, y una generación siempre son 40 años. Así es como se va armando esto de los números. En esta etapa que estamos ahora, que no vamos a poder avanzar demasiado por el tiempo hoy, y es una etapa bastante interesante, porque entra en juego un personaje que se llama Yetro. Yetro quiere decir algo así como el Señor o el supremo o el jefe, y es el suegro de Moisés. Ustedes recuerdan que cuando Moisés huye de Egipto se casa en el desierto con la hija de este hombre, que es un sacerdote de una religión no hebrea, no judía, no tiene a Dios, a Jehová como su Dios. Y ahora vamos a ver incluso algunos detalles. Pero es el líder de un pueblo, un hombre muy inteligente y el suegro, así que no puede ser demasiado. Cuando salen al desierto,
Cuando salen de Egipto, Moisés lo que hace es que lleva a su esposa y a sus hijos para que se los cuide su suegro y su suegra, para que él poder dirigir al pueblo de Israel y no estar preocupándose por esos asuntos. Cuando acampan 2 meses después en Sinaí, entonces viene el suegro a devolverle los hijos, porque dice, ya está, ¿cuánto tiempo querés que te cuide los chicos? ¿No es cierto? Entonces viene Yetro a devolverle los hijos a Moisés. Y cuando llega ahí se encuentra que pobre Moisés no daba pie con bola. Había un desastre, imagínense millones de personas ahí en el desierto, no había una estructura de manejo de la situación. O sea, después eso se fue haciendo con el tiempo. Imagínense los conceptos de la comida, de cómo armar las carpas, de los desperdicios, de los lugares para ir al baño, de dónde tirar la comida que sobra, los animales que se mueren, dónde alimentar a los animales, no solo las personas. Es una ciudad. Entonces había, por supuesto, el problema más grave fue la administración de justicia. Cuando había problemas, ¿quién era el que decía qué cosas se hacía y qué cosas no se hacía? Tenía que haber un juez. Y resulta que Moisés era el que tomaba todas las decisiones. Y el hombre vivía enloquecido, no podía dormir. Entonces yo me imagino que llega Moisés allí y Moisés le dice, llega Yetro y le dice a Moisés, acá te traigo a tu esposa y a tus hijos. Y Moisés dice, ¡no! Si con todos los problemas que tengo, si me trae a mi esposa y mis hijos, me muero. Entonces Yetro, en vez de volverse con la esposa y el hijo, dice, espera que yo te ayudo a solucionar los problemas porque a tu esposa y a tus hijos te los dejo. Dice, eso no hay vuelta de hoja. Entonces ahí interviene Yetro en organizar a Moisés y empieza a aconsejarlo. Y todas estas partes son muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, ¿por qué? Porque primero tenemos que ver la historia desde un lado más realístico, ¿no? Y después, porque las cosas que se arman en esta etapa siguen dirigiendo al pueblo prácticamente hasta que entra David como rey, o o Saúl como rey. Porque aquí Yetro y Moisés, y por supuesto Aarón, que también interviene, y me imagino que los ancianos, que eran los que desde siempre gobernaron al pueblo, se reunieron y estructuraron cómo se iba a manejar todo. Tenían las 10 tablas de la ley, más todo lo que Dios les había dado, las ordenanzas de cómo vivir, y ahora había que estructurar todo eso. Ponen cómo se iba a dividir el pueblo, cómo se iba a gobernar, hasta los jueces se trabaja con este mismo sistema. Incluso hoy en día, las pautas que habla el Nuevo Testamento acerca de cómo tienen que ser los diáconos de la iglesia, utiliza los mismos conceptos que se comenzaron a utilizar en este momento. Tienen que ser hombres que sean así, 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 así. Salió todo de aquí. Luego lo que se utiliza actualmente en el Nuevo Testamento para cómo gobernar la iglesia. Por eso todo esto es bien importante. Lo que vamos a hacer es leer, tenemos bastante para leer, porque la Biblia es bien clara en esta historia. Entonces, después de hacerle toda esta introducción, empezamos a leer en Éxodo capítulo 18, y miren lo que dice. Cuando llega Yetro a devolverle los hijos, dice. Yetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián. Madián era el pueblo a donde Moisés había huido cuando asesinó al egipcio y tuvo que salir corriendo, ¿no? Allí estuvo 40 años y allí se casó con la hija de este hombre, de este sacerdote de Madián. Entonces Yetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Yetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo, he sido un extranjero en tierra extraña, y a su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo, el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Ustedes saben que siempre le ponían a los hijos nombres que tenían algo que ver con lo que se estaba viviendo o con lo que querían que el hijo fuera.
Así que Yetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Yetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro Yetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Entiéndase, ya no los quiero hospedar más, tus hijos son tus hijos, mi hija es tu esposa, así que yo te los devuelvo, ¿no? Bueno, entonces Moisés, eso no está en la Biblia, ¿no? Pero entonces Moisés, ahora sí, ¿no? Salió a recibir a su suegro, dice. Se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Ya habíamos pasado por la falta de agua, ¿recuerdan? Ya habíamos pasado por la falta de comida cuando empezó el maná, etc. Y los pájaros que volaban y ellos agarraban, las codornices, etc. Y cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Yetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de la mano de los egipcios. Alabado sea el Señor, exclamó Yetro, pues lo rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor, ahora vamos a ver algo con respecto a estas palabras de Yetro, es más grande que todos los demás dioses. Y Yetro era sacerdote de otro dios, ¿no? Porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Yetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Esto es lo que quería decirles de Yetro, que utiliza la palabra Elohim en lugar de Jehová, porque no era israelita. Él no podía llamar a Dios como Dios se había presentado ante Moisés. La palabra Jehová es una mezcla de la palabra simplemente yo soy el que soy. Cuando Moisés le pregunta ¿y cómo te llamo? Dios dice yo no tengo nombre, yo soy, punto. Yo soy el que soy. Y de allí deriva Jehová. Entonces, Yetro no era israelita, no había conocido a Dios de esa manera. Entonces lo llama Señor, que Señor significa dueño, amo, todopoderoso, la persona que está a cargo. Y esa expresión es Elohim. Cuando Yetro acá en la Biblia, en el original, dice, ahora sé que Elohim es más grande que todos los dioses, está llamando ahora sé que el Señor, o sea, el amo de todo, es más grande que todos los demás dioses. Y le da un consejo sabio. Éxodo 18, seguimos leyendo ahora del versículo 13 al 17, dice, al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Es una locura eso. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? Miren qué. Eso es 2 más 2. La verdad que es extraño que Moisés haya entrado en esa situación de dejarse llevar por la desesperación de atender todos los asuntos. El hombre dirigía al pueblo, el hombre era el que hablaba, el que recibía la voz de Dios y se la comunicaba a Aarón para que Aarón se la comunique al pueblo. Y sin embargo, se sentaba todo el día a escuchar los conflictos que tenían los israelitas, que hacían una fila quizás de
500, 600 metros para simplemente llegar ante una mesa y decirle a Moisés, mira, estoy aquí con mi vecino y mi vecino dice que esa gallina es de él, pero resulta que esa gallina es mía y yo tengo al gallo y Moisés tenía que decir, y a ver, ¿cómo era tu gallina? Y resolver. O sea, las tonterías de todos los días, desde eso hasta cosas realmente graves. Entonces, Moisés se había puesto en un papel que lo estaba matando. Yetro lo ve y le dice, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana a la tarde? Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Dice, cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito las instrucciones. El pastor orquesta, ¿no? Era él. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos, enseñándole los decretos de Dios, transmíteles tus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Miren qué interesante, ¿eh? Podríamos estar analizando solamente estas cositas. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Tenemos que ver. Y con esto vamos a terminar hoy, vamos a seguir la clase que viene, porque ya llegamos a la hora, los requisitos de estos jueces intermedios: capacidad, honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Vamos a ver estos 4 requisitos luego reflejados en el libro de los jueces, reflejados en distintas partes de la Biblia e incluso reflejados en cómo debe ser un líder de la iglesia según el Nuevo Testamento. Este mismo consejo dado a Moisés por un hombre que no era israelita, que de hecho era sacerdote de un Dios extraño, estos 4 puntos son los que se mantienen a través de toda la Biblia de cómo tiene que ser un líder dentro de la iglesia. Acá hay temas bien importantes, como le decía la clase pasada, muchas de las cosas. Esto es algo muy simple, ¿no? Pero muchas de las cosas realmente profundas de nuestra doctrina están naciendo en estos días. Aquí, mientras que el pueblo está acampando en la ladera del monte Sinaí. Todas esas cosas que hoy nosotros vemos que están reflejadas en el Nuevo Testamento tuvieron su comienzo en estos días que Dios estaba formando un pueblo. Porque siempre tenemos que recordar, entró una familia a Egipto, salió un montón de gente. Caminaron 2 meses, un montón de gente, entre los cuales había no israelitas, acamparon en Sinaí y es en Sinaí donde Dios forma el pueblo con todo, absolutamente con todo. Estamos hablando centrado en el tabernáculo, centrado en su presencia, centrado en el arca, que el arca va a contener las tablas de la ley, va a contener la línea sacerdotal con las varas de Aarón y va a contener el ejemplo del mantenimiento constante de Dios por su pueblo, que es el maná que les daba de comer cuando ellos no tenían absolutamente nada. Hay un montón de simbolismo que si los vamos a desarmar y los vamos a hacer, hasta el día de hoy rigen nuestra doctrina. Por eso es tan importante todas estas partes, pero las seguimos en la clase que viene.